Saludos amigos, bienvenidos a nuestra pregunta bíblica de la semana de viernes por la noche. Y tenemos una pregunta muy importante hoy que trata con una vez salvo, siempre salvo, signo de pregunta, significando una vez que seas salvo, ¿puedes perderte? ¿Será verdad que una vez que seas salvo no hay nada que puedas hacer donde puedas perder? Y esto es una pregunta que ha dividido cristianos por más de 1000 años. Quiero decir al principio, sé que hay buenas personas con espíritu de amor que están en ambos lados de este tema. Pero es al mismo tiempo una cuestión muy importante de entender, porque malentendiendo este tema le puede costar a una persona la vida eterna. De hecho, creo que habrá millones que se perderán porque no entienden el tema de que la salvación es algo a lo que debes nutrir, que debes aferrarte, porque puedes perderlo si descuidas tu relación con el Señor. Ahora, si vas al médico y Él no quiere herir tus sentimientos, así que te dice, creo que tienes hiedra venenosa y realmente tienes cáncer de piel, Él no es tu amigo. Necesitas saber que hay un problema serio y entonces necesitas abordarlo. Toda esta gente dice, vine delante al altar, sentí el Espíritu Santo en mi corazón, di mi vida a Jesús, sé que era real, pero luego se alejan y piensan, bueno, estoy salvo. He hablado con gente antes y dicen, soy cristiano, simplemente no soy un cristiano practicante. Fui salvo cuando era un niño. Esa es una creencia muy peligrosa creer porque no es cierto que usted puede darle la espalda a Dios y tener la aseguranza de la salvación. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre este tema. Bueno, si se busca por ejemplo en Romanos capítulo 11, versículos 22 y 23, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Él está haciendo una ilustración aquí sobre el pueblo de Dios siendo injertado en el olivo de Israel. De lo contrario, serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Miremos 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, debo disciplinar mi cuerpo. Debo presionar o puedo ser descalificado, puedo perderme. Eso es todo lo que podemos obtener de esto. Si miran en 1 Corintios 15, verso 1 y 2, Pablo aquí dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay algunos que retuvieron rápido, pero tienen que aferrarse a eso. Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No caigas antes de la promesa. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben? La salvación es algo que debes nutrir, es algo donde tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que permanecer en el Señor. Tienes varios ejemplos en la Biblia de personas que claramente estaban salvos. Balaán el profeta. Él era un profeta de Dios. Él dio profecías verdaderas de Dios. Estaba lleno del Espíritu de Dios, pero comenzó a codiciar el dinero y finalmente se perdió. Apocalipsis nos advierte de él. Pedro habla de él como que se perdió. Tienes al rey Saúl, escogido por el Señor, lleno del Espíritu del Señor, tal como David estaba lleno del Espíritu del Señor. Incluso profetizó, pero luego nutrió a un espíritu rebelde e orgulloso, hasta que al final se entristeció el Espíritu Santo. Dios no le hablaba a él, no a través de profetas ni sacerdotes, el Urín o Tumín, y él fue a una bruja y se suicidó. Él se perdió. Alguien incluso contestaría, en un punto Judas fue salvo. Jesús le envió junto con los 12. Ellos volvieron diciendo, incluso los demonios están sujetos a nosotros. Ellos realizaban milagros, pero él se aferró a su codicia y el egoísmo, y también se ahorcó quitándose la vida. Así que es posible para una persona que una vez fue salvo, en última instancia se perdió. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin será salvo. Tenemos que aguantar hasta el final. Es lo que Pablo dice, he luchado la buena pelea, he terminado la carrera,
He mantenido mi fe. Es algo que debe aferrarse hasta el final. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Leeré hasta el versículo 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Personas que una vez caminaron con el Señor y se alejaron. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 6, y este es un verso difícil, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, esta es una persona claramente salva y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, si recayeron, está hablando de alguien que tiene una experiencia de salvo y caen. Segunda de Pedro capítulo 2 habla de algo similar. Está en el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor han escapado, ellos conocen al Señor, Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Personas que conocían el camino de justicia, experimentaron las cosas buenas de Dios, y se alejan y dicen que les ha sucedido a ellos, según el proverbio del cerdo que fue lavado, fue a revolcarse en el fango. Miremos en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es posible para una persona caiga de la firmeza. Por eso es por lo que debemos caminar con el Señor y limpiarnos en el Señor. ¿Puede una persona salva perderse? Claramente ellos pueden. Varios ejemplos en la Biblia de esto. Jesús dice en Juan capítulo 15, este pasaje famoso sobre la vid: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, esos son pámpanos en Él o en Cristo, no lleva fruto, lo quitará. Han venido a Cristo, han sido salvos, están en Jesús y luego no tienen los frutos del Espíritu, no tienen frutos de evangelismo, son quitados, son podados, reunidos y quemados. Puedes ir al capítulo 15 de Juan, mira el verso 6. El que en mí no permanece, esa palabra permanece en griego significa continúa, permanecer ahí en Cristo, pero ellos deben permanecer, deben continuar en Cristo. Si no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Algunos versos más. Romanos 11, verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Puede que no te perdone si no continúas con la fe, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los judíos, a ti tampoco te perdonarán. Si no continúas permaneciendo en fe, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cómo puede una persona con una lectura sencilla de las Escrituras como esta tenga la idea que una vez salvo pierdes la libertad de elección y no puedes perderte? Juan 10:27, Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Alguien leerá eso y dirá, ¿viste eso? No podemos ser arrancados de su mano. Él nunca va a dejarnos ir, pero nosotros también debemos aferrarnos de Él. Nota cómo Pablo lo pone en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, Jesús hace su parte haciendo de nosotros, pero yo debo hacer de Él. Es como si estuviéramos en el agua ahogándonos y Dios nos lanza una cuerda. El Señor dice, nunca dejaré ir de mi parte de la cuerda de la salvación, pero debes aferrarte a tu parte. Él no nos quita la libertad de elegir. Si Dios nos obliga a ser salvos, eso no es una relación de amor.
Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. La gente dice, yo soy salvo por una decisión del pasado, pero no lo estoy obedeciendo. La Biblia dice que son mentirosos y la verdad no está en ellos. Lucas capítulo 22, el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, hablándole a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora, ¿por qué Jesús oraba por Pedro que su fe no falte, a no ser que hubiera algún riesgo potencial que su fe pudiera fallar? Y así el diablo quiso destruir a Pedro, así como lo hizo con Judas. Jesús dijo, estoy orando por ti, Pedro, quédate en guardia, estoy orando por ti, pero tu fe está en riesgo. Y por supuesto, Pedro volvió después que negó al Señor. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una persona no puede decir, bueno, fui salvo en 1962 y continúo salvo. Pablo es bien claro, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te has convertido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? La Biblia dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser renovados. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Estaban en la fe, pero ellos apostataron de la fe. Eran salvos, pero se alejaron y ahora están perdidos. Ahora, no creo que necesitemos vivir en constante temor de que estemos siendo salvos. Y creo que mientras no lo dejemos ir, si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, Él continúa la obra de santificación en nuestra vida. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es un proceso de perderse. Pero a los que están siendo salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Saben, probablemente cierre con este. Ezequiel 18:24. Aquí el profeta nos dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Básicamente está diciendo que se perdió. Así que si un hombre justo se separa de su justicia, todo el mundo va a ser recompensado de acuerdo a sus obras. Si somos salvos, nuestras obras serán diferentes. Jesús dijo que los conocerán no por su profesión, sino por sus frutos. Si no tienen los frutos del Espíritu y no caminamos con el Señor, no puedes decir, bueno, una vez fui salvo en el pasado, así que aún estoy salvo, aunque no esté practicando la vida cristiana. Esa es una creencia muy peligrosa.